Bien, siguiendo con el último ejercicio que vimos en el repaso, deben considerar muy importantes las instrucciones porque tienen un orden lógico. El primer paso era convertir la base de datos en tabla. Por lo tanto, vamos a seleccionar completa la base de datos, nos vamos a insertar y seleccionamos tabla. Importante que fíjense bien que marquen todo, desde el primer encabezado, que en este caso es orden de compra, hasta el último dato. Y le damos a aceptar. Listo con el primer paso. El segundo paso nos pide que esta base de datos le cambiemos el nombre por nuestro nombre. Para este caso tienen que ir acá arriba, donde dice diseño de tabla. ¿Ya? Ojo, no se confundan con al momento de presionar una celda este apartado que aparece debajo de archivo, o en el caso de los computadores del laboratorio, de la universidad, aparece debajo de todo este menú. Ahí no es para cambiarle el nombre, uno tiene que ir acá, donde dice diseño de tabla, y cambiar donde dice nombre de la tabla. Aquí le pide su nombre, yo en este caso no voy a poner mi nombre, sino que voy a dejar como tabla 1. Listo con el segundo paso. Tercer paso es generar las validaciones de datos, que son una por importe económico, que en el ejercicio ya está lista, y la siguiente por tipo de venta, vendedor y ciudad. Eso lo hacemos aquí, datos, validación de datos, lista. El origen va a ser para el tipo de venta, online y tienda. Basta con que la seleccionen en cualquier lugar de la tabla, no es necesario que seleccionen desde el primero hasta el último. Para el caso del ejercicio voy a elegir online. Vendedor, repetimos el paso, nos vamos a datos, validación de datos, permitir, origen y los vendedores están ordenados, desde Javiera hasta Daniela. Vamos a elegir Javiera. Es importante que cuando practiquen con el video elijan lo mismo que estoy eligiendo, de lo contrario van a tener resultados distintos. Y para la ciudad son 3, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué. Datos, validación de datos, lista, origen, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué. Y con eso tenemos seleccionadas las 3 listas. Vamos a resolver ahora las fórmulas. Primera fórmula, para hacer la suma, B de suma. En este caso nosotros tenemos marcada la tabla con un nombre. Yo le dejé puesto el nombre tabla 1, pero ustedes tuvieron que haber puesto su nombre, por lo tanto en este momento ustedes ponen su nombre. Le voy a poner tabla 1. Abrimos el corchete que se encuentra a la derecha de la ñ y siempre vamos a marcar todo. Terminamos el corchete, punto y coma. Nombre de campo, campo que queremos sumar, que en este caso es el campo de total, M6. Y siguientes son las condiciones para poder realizar esta suma, que es que el tipo de venta sea online, el vendedor sea Javiera y la ciudad sea Valparaíso. Y cerramos paréntesis. Y tenemos el resultado entonces para esta combinación. Muy importante, recuerden, con esta combinación, si ustedes en su ejercicio tienen otro, obviamente van a llegar a otro resultado. Cantidad de ventas, fórmula B de contar. Base de datos, es tabla 1. Corchete, todo. Recuerden que la suya tiene su nombre, no es tabla 1. Punto y coma, campo que quiero contar, el mismo acá arriba, M6. ¿Por qué ocupamos acá arriba? Porque acá tenemos enlistados todas las columnas de dinero, por lo tanto podemos hacer el cambio para obtener otro resultado. Condiciones para obtener este conteo es el siguiente, del K9 al M10. Y les va a dar 2. Y para el promedio, B de promedio, si se van fijando las fórmulas, las 3 son iguales, lo único que cambia es el nombre. Base de datos, la tabla, corchete, todo, cerramos el corchete. Punto y coma. Campo que queremos promediar, el campo del total, M6. Y las condiciones para realizar el promedio, que el tipo de venta sea online, que el vendedor sea Javiera y que la ciudad sea Valparaíso. Le damos Enter y tenemos el promedio de ventas de la base de datos. Siempre al promedio de ventas hay que aplicarle el sí.error porque, por ejemplo, en combinaciones como la de Luis o como la de Jorge nos arroja el error de división. Así que entre el igual y la B, siempre entre el igual y la primera letra, sí.error. Me voy al final, punto y coma,
comillas, vamos a poner en este caso no hay venta. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis. Y así entonces tenemos resuelto todas las alternativas entre vendedores, ciudades y tipos de venta. Bien, importante haber vinculado siempre con las listas porque esto me permite a mí ir variando entre resultados. El último ejercicio me pedía resolver o extraer la búsqueda referente a una boleta. Acá había un caso importante porque en la base de datos no tenemos boleta y identificamos las transacciones mediante un orden de compra. Así que lo primero, donde decía boleta, había que ir a poner orden de compra. Los encabezados son vitales para obtener la búsqueda. Si no tengo encabezado, no tengo razón de búsqueda. Y el siguiente decía venta, que es el último, y es tipo venta, no tipo de venta, tipo venta. Así que corregimos. Entonces, en el orden de compra, acá tenemos que escribir algunos de estos números para poder realizar la búsqueda, o la extracción en este caso. Vamos a poner el primero, que es 345,756, y con este número tenemos que llegar a la fecha de la transacción, el total, el vendedor, la ciudad y el tipo de venta. Fórmula B de extraer, base de datos, tabla 1, corchete todo, eso no cambia. Y la variación importante viene en el nombre de campo. ¿Qué campo quiero extraer? Siempre es arriba el que tengo la fórmula, que en este caso es fecha, L17. ¿Y bajo qué cosas vamos a extraer esta fecha? Orden de compra y el número. K17, K18, importantísimo el F4. Y cerramos el paréntesis. Ya siempre la orden de compra con el número que vamos a extraer siempre se le aplica el F4. Para conceptos de arrastre hay que tenerlo fijado. Vamos a obtener la fecha, vamos a fijarnos en la base de datos, efectivamente es la misma fecha, el 18 de junio del 2024. Procedemos a arrastrar. Y obtenemos el resultado. Marcamos signo peso en el total porque como la fórmula original viene desde una fecha, al arrastrarlo mantener la configuración de la fecha. Ahora bien, si nosotros borramos la orden de compra, la fórmula de error, el resultado es claro, si no tengo número de búsqueda no puedo ir a buscar o extraer nada. Mismo caso que si escribimos una orden de compra que no existe, como la orden de compra 15. De igual manera esta fórmula nos va a presentar error. Al igual como lo vimos en la unidad número 1 con el buscar V, nosotros tenemos que realizar el borrado de estos errores a través del si-error. Pero la fórmula presenta dos posibles errores, eso deben tenerlo muy claro. Presenta el error por buscar un dato que no existe o presenta el error por no escribir un dato para buscar. Comenzamos con el si-error siempre en la fecha, que es donde hicimos la primera fórmula, y aplicamos el si.error. Nos vamos al final. Punto y coma. Como tenemos dos posibles errores, debemos conectar con el si y abrimos paréntesis. Pinchamos la celda donde se va a escribir la orden de compra, solo la celda donde se escribe el número, que es la celda K18. A esta celda le aplicamos el F4, tiene que estar fijada al igual como debía estar fijada el K17 y K18 de la fórmula anterior. Igual, comilla, comilla. Eso significa vacío. Esta celda tiene que estar vacía. Ese es el primer error que vamos a citar. ¿Qué pasaría si la celda está vacía? Punto y coma respondemos. Debo ingresar una orden de compra u ODC que es más corto. Ingrese una ODC. Bien, recuerden que la palabra o la frase mientras entre comillas no va a presentar nunca un error. Pueden escribir lo que quieran. Y la siguiente es qué pasaría si yo efectivamente ingreso una orden de compra que no existe. Así que marcamos ODC no existe. Mayúsculas y minúsculas no interfieren. Cerramos el doble paréntesis. Arrastramos a la derecha, corregimos el error. En caso que esté vacía, me va a decir que ingresó una orden de compra. Si escribo un número, me va a decir que no existe. Y si escribimos una que sí existe, la rellenamos. 345,756. Hacemos la corrección del total con el signo peso y estaríamos OK.